Mi hijo me sirvió vino y deslizó un paquete de tutela sobre la mesa. Él todavía pensaba que yo era una viuda solitaria. No tenía ni idea. Mi abogado estaría tocando el timbre a las 7:15. Mi hijo me sirvió vino, Merlot, de buena marca, el tipo de vino que compras para que alguien se sienta a gusto antes de hacerle algo despiadado. Ya había deslizado la carpeta sobre la mesa de centro antes de que yo siquiera me quitara el abrigo. Un paquete legal de color crema, grueso como una pequeña Biblia, con las palabras «Solicitud para el nombramiento de tutor de la persona y del patrimonio» impresas en una tipografía serif limpia en la portada. Lo dijo de la manera en que explicarías las características de seguridad de un coche, de forma práctica, casi amable. «Es muy común, mamá. Muchas familias hacen esto de forma proactiva». Esa era Emma, de pie cerca de la chimenea con su suéter de cachemira, una mano alrededor de su propia copa de vino, la otra presionada contra su esternón, como si sujetara su propio corazón para mantenerlo quieto. Había ensayado esa frase. Me di cuenta por la forma en que sus ojos no se encontraron del todo con los míos cuando la dijo. Jake, mi hijo, mi primogénito, el niño por el que manejé 45 minutos de ida y otros de vuelta a clases de piano durante 6 años. Se inclinó hacia adelante desde el sillón frente a mí y dijo, con una paciencia practicada, sería mucho más sencillo si coopera voluntariamente. Miré mi reloj, 7:14. Voy a esperar solo un minuto, dije amablemente. Hay algunas personas más que se unirán a nosotros. El silencio que siguió fue extraordinario. He vivido 73 años y he aprendido que el silencio tiene textura. El silencio en esa habitación tenía la textura de 2 personas que se dan cuenta, simultáneamente, de que podrían haber cometido un error muy grave. Jake miró a Emma. Emma miró a Jake. Ninguno de los dos me miró a mí. No me habían mirado, realmente mirado, en 11 años. Ese fue su primer y más fatal error. Parte 2. La viuda y la pared. Déjenme contarles sobre la mujer que mis hijos pensaban que tenían sentada frente a ellos esa tarde de diciembre. Después de que mi esposo Richard muriera hace 11 años, yo tenía $2,200 en una cuenta de cheques y una vista a una pared de ladrillos. Eso era todo. Richard había sido la cara de todo. Las relaciones, los tratos, las cenas, los apretones de manos. Nuestro nombre no figuraba en nada que fuera realmente nuestro. Su socio, Gerald, lo había estructurado así a propósito. Y yo lo supe durante 20 años y no dije nada, porque Richard creía en Gerald como algunos hombres creen en Dios. En silencio, absolutamente, inmune a la evidencia. El día después del funeral, Jake me llevó a almorzar al club. Miró a través del mantel blanco y dijo, «Eres resistente, mamá. Ya encontrarás la manera». Luego levantó su teléfono. Emma envió una tarjeta de regalo para el supermercado. $250. Desde su casa de 4 recámaras en Westport, Connecticut, con el garaje doble y la niñera. Me mudé a una casa de huéspedes en New Haven. Baño compartido al final del pasillo. Un radiador que rechinaba cada noche a las 2 a.m. como si tuviera algo que confesar. Y me puse a trabajar. 31 años viendo a Richard cerrar tratos. Los almuerzos a los que asistí, los contratos que leí mientras él estaba al teléfono, los documentos financieros que absorbí en silencio durante 3 décadas, porque, a pesar de lo que mis hijos aparentemente creían, no soy un objeto decorativo, me habían dado una educación que no se enseña en ningún MBA. Entendía el riesgo, entendía el apalancamiento, entendía que gran parte de lo que separa a la gente rica de todos los demás es simplemente la disposición para actuar cuando todos los demás dudan. Les cobré favores a 3 hombres a quienes Richard había ayudado años atrás y que le debían, y por extensión me debían a mí, una deuda de conciencia. Encontré una pequeña propiedad comercial en dificultades en Bridgeport que todos los corredores de la ciudad habían descartado. La reestructuré, la arrendé, la vendí 14 meses después por una cifra que hizo que me temblaran las manos cuando firmé los papeles. No celebré, reinvertí, lo hice de nuevo, y de nuevo. Trabajé metódicamente, en silencio y sola. Mantuve mi nombre fuera de los comunicados de prensa. Usé sociedades holding. Pagué a excelentes abogados para estructurar las cosas de manera que nada se rastreara hasta Dorothy Callahan de forma obvia. No por vergüenza, no por paranoia, por el conocimiento muy específico de que en el momento en que la gente sabe que una viuda de 70 años tiene dinero, empiezan a planear cómo quitárselo. Resultó que tenía razón. Hoy, Callahan Capital Partners posee activos valorados en aproximadamente $2.100 millones. Mis hijos, hasta el pasado octubre, no tenían ni idea. Pensaban que vivía en un penthouse, uno rentado, mantenido por una modesta cartera de inversiones que Richard me había dejado. Pensaban que era una mujer que ocasionalmente necesitaba ayuda para abrir frascos. Pensaban, cuando me miraban, que veían el futuro y que el futuro era manejable. Ese fue su segundo error. Parte 3. El cambio. Lo noté primero en el aire. El pasado octubre, Jake empezó a llamar para organizar brunch semanales. Cálido, atento, relajado. El tipo de calidez que no cuesta nada interpretar, pero que cuesta algo sentir de verdad. Me preguntaba por mi salud. Me acompañaba a mi coche después,
Una vez me tomó del brazo al bajar unos escalones que he recorrido perfectamente bien durante 2 décadas. Me dije a mí misma, quizás está madurando. Quizás perder a su padre finalmente le afectó. Quizás esta es la versión de mi hijo que siempre esperé. Pero no soy una mujer sentimental. Soy una mujer que ha sobrevivido a una casa de huéspedes y a una vista de pared de ladrillos y ha construido algo extraordinario a partir de $2,300 y la decidida negativa a sentarme en silencio y esperar a ser rescatada. Sé la diferencia entre la calidez y el clima. Emma empezó a llamar los miércoles. Mamá, ¿recuerdas de lo que hablamos la semana pasada? No habíamos hablado. Lo hizo 3 semanas seguidas. La tercera vez, dejé el teléfono en el mostrador de la cocina después de colgar y me quedé allí de pie por 1 minuto entero. Mi té se estaba infusionando. La luz de la tarde entraba por la ventana en un ángulo bajo y sentí con total claridad que mis hijos estaban construyendo algo que se suponía que yo no debía saber. Compré un pequeño cuaderno de cuero marrón en la papelería de la esquina, un Moleskine, de esos con la banda elástica. Anoté cada llamada, cada visita, cada pregunta, fecha, hora, contenido, lo que se decía y, más importante, lo que se estaba construyendo. Entonces llamó mi banco. 3 de noviembre, 10:42 a.m., un oficial de cumplimiento llamado Daniel Reyes, 12 años en First National, me dijo, y tenía la voz mesurada y cuidadosa de alguien que ha hecho llamadas desagradables antes. Alguien haciéndose pasar por mi hija Emma había llamado 2 días antes, intentando obtener 24 meses de mis registros de cuenta. Habían presentado una autorización falsa. La solicitud había sido marcada porque el número de teléfono de la persona que llamó no coincidía con ningún número en mi perfil de cuenta. Luego me dijo algo más. Alguien haciéndose pasar por un abogado, un tal James Hargrove de Hargrove and Associates en Hartford, había intentado por separado acceder a 5 años de mis declaraciones de impuestos a través de una firma que administra algunas de mis cuentas más antiguas. Anoté el nombre, terminé la llamada. Fui al directorio del Colegio de Abogados del Estado de Connecticut y busqué a James Hargrove, sin resultados. Busqué en toda la región del noreste. Nada. Me quedé muy quieta en la mesa de mi cocina durante lo que pudieron ser 4 minutos o quizás 40. No estoy segura. Mi té se había enfriado. Fui consciente de una cualidad particular de atención que se apoderaba de mí, del tipo que no había sentido desde aquellos primeros meses en la casa de huéspedes, cuando cada decisión tenía peso. Entonces tomé mi pluma. Parte 4. La carpeta. Fue un accidente, y luego no lo fue. Jake había estado usando mi vieja tablet cuando me visitó en noviembre. Había olvidado el cargador de su teléfono y necesitaba buscar algo, y yo le había entregado el dispositivo sin pensar. Me la devolvió antes de irse. La puse de nuevo en el mostrador de la cocina. 2 días después, la tomé para leer las noticias y noté que la aplicación de correo seguía abierta. Jake había iniciado sesión con sus propias credenciales y se había olvidado de cerrar la sesión. Debería haberla cerrado inmediatamente. Casi lo hice. En cambio, y quiero dejar claro que entiendo la complejidad moral de lo que estoy a punto de contarles, me senté en la mesa de la cocina, puse mi taza de café a mi derecha y comencé a leer. Tenía una carpeta. Le había puesto un nombre con esa particular falta de autoconciencia de quien nunca imagina que alguien más lo verá. Mamá. Dentro, 14 correos electrónicos, abarcando 6 semanas. El primero era de alguien llamado Dr. Frederick Altman, descrito en un correo posterior por el abogado de Jake como altamente experimentado en evaluaciones de capacidad para fines de planificación patrimonial. Busqué al Dr. Frederick Altman más tarde esa noche. Había testificado en 11 casos de tutela en los últimos 4 años. Ni una sola vez en ninguno de esos casos había encontrado al sujeto mentalmente competente. Su tarifa era de $8,500 por evaluación. El segundo hilo involucraba al abogado con el que Jake había estado trabajando. Su nombre era en realidad James Hargrove, no un fantasma, simplemente sin licencia en Connecticut, operando desde una oficina en Rhode Island. Se especializaba, según explicaba su sitio web, en asuntos de sucesiones impugnadas y consultoría de derecho de la tercera edad. El tercer hilo contenía un documento, una cronología. Planeaban presentar una petición de tutela el 15 de diciembre. Habían elegido el 15 de diciembre específicamente, como explicaba el correo de Jake a Hargrove, porque los calendarios de los tribunales se aligeran durante las fiestas y las audiencias iniciales son más difíciles de impugnar rápidamente. Tenían la intención de usar la evaluación del Dr. Altman para establecer la incapacidad. La evaluación, al parecer, ya había sido redactada basándose en el testimonio escrito de Emma sobre mis lapsus de memoria y conversaciones telefónicas confusas. El Dr. Altman nunca me había conocido, nunca había hablado conmigo, nunca había estado en la misma habitación que yo. Ya había escrito su conclusión, la leí 2 veces, luego cerré la tablet, caminé hasta el fregadero de la cocina, abrí el agua fría y puse ambas muñecas debajo del chorro durante unos 30 segundos. No sé exactamente por qué, es algo que hago desde que era niña cuando necesito volver en mí. Luego llamé a Victor Ashworth. Victor ha sido mi abogado durante 9 años. Tiene 61 años, una voz de biblioteca y la paciencia de alguien que lo ha visto casi todo.
Cuando le conté lo que había encontrado, hubo una pausa, no la pausa de sorpresa, sino la pausa de un hombre que reorganiza sus prioridades en tiempo real. Pondré la tetera, dijo. Estaré allí en 20 minutos, dije. Llegué en 17, parte 5, construyendo el contraataque. Lo que siguió fueron 9 días de trabajo extremadamente silencioso y metódico. Víctor llamó a la Drora Priya Subramaniam. La Drora Subramaniam es una neuropsicóloga de la Facultad de Medicina de Yale. Ha sido consultora para el Departamento de Justicia, ha publicado 47 artículos revisados por pares sobre evaluación cognitiva y ha testificado en más de 200 procedimientos legales en 20 estados. En palabras de Víctor, nunca ha sido refutada con éxito en su metodología dentro de un tribunal. Su lista de espera para evaluaciones independientes suele ser de 4 meses. Víctor cobró un favor. Me vio el 4 de diciembre. La evaluación duró 3 horas y media. Me administró la evaluación cognitiva de Montreal, la prueba de trazado, una batería neuropsicológica completa y una larga entrevista estructurada. Miró mis registros financieros, no para evaluar mi riqueza, sino para evaluar la complejidad de la toma de decisiones que representaban. Su informe tenía 11 páginas de largo. Citaré solo el párrafo pertinente. La señora Callahan demuestra una función cognitiva excepcional en todos los dominios evaluados, incluyendo la función ejecutiva, la memoria de trabajo, la fluidez verbal, la velocidad de procesamiento y el razonamiento abstracto. Sus puntuaciones se encuentran en el rango superior para su cohorte de edad y en varias medidas para la población adulta en general. No existe base clínica alguna para ninguna preocupación, en absoluto, con respecto a su capacidad para administrar sus asuntos personales o su patrimonio. 11 páginas. Un párrafo que terminaba su plan antes de que hubieran presentado un solo documento. Mientras tanto, la asociada de Víctor, una contadora forense llamada Patricia Wells, que pasó 12 años en la Unidad de Delitos Financieros del FBI, comenzó el proceso de documentar el intento de fraude contra mis cuentas, la presentación del poder notarial falso, la identidad falsa del abogado, el intento coordinado de acceder a mis registros financieros bajo pretextos falsos. Patricia fue metódica de la manera en que lo son las personas que han pasado años construyendo casos que deben sostenerse en un tribunal federal. Para el 6 de diciembre, Víctor me había ayudado a mover $890 millones a un fideicomiso irrevocable, debidamente estructurado y protegido por la ley. El fideicomiso nombraba a 3 fideicomisarios independientes: Víctor, una ex jueza federal llamada Helen Marsh, y el director de una fundación benéfica que yo había apoyado durante años. Ni $1 podía moverse sin el voto unánime de los 3. Mis hijos, si hubieran tenido éxito, habrían obtenido la tutela sobre mi persona y mi patrimonio. Habrían encontrado el patrimonio encerrado en un fideicomiso irrevocable que no tenía ningún fundamento legal para tocar. Quiero que entiendan que no hice esto por rabia. Lo hice porque cuando descubres que las personas que amas son capaces de esto, la respuesta apropiada no es derrumbarse. La respuesta apropiada es construir algo que no puedan alcanzar. Parte 6. La invitación. Jake llamó el 13 de diciembre. Cálido, relajado, nada fuera de lo común. Sugirió una cena en su casa el 17 de diciembre, 2 días después de su fecha límite para presentar la demanda. Estaba seguro para entonces de que la petición había sido presentada y que el calendario de las fiestas estaba funcionando a su favor. No sabía que Víctor había estado monitoreando el expediente del tribunal. No se había presentado ninguna petición. La fecha límite había pasado. «Vístete abrigada», dijo Jake. «Dicen que hará frío. Usaré varias capas», dije. Casi me reí. Casi. En lugar de eso, llamé a Víctor. Le dije la fecha y finalizamos los últimos trámites. Víctor llegaría con sus 2 asociados, Marcus Chen, que gestiona la entrega de documentos para asuntos patrimoniales complejos, y una mujer llamada Grace, que tiene un talento muy particular para sentarse muy quieta en habitaciones donde la gente está perdiendo el control. Víctor me instruyó en una sola cosa. «Déjalos terminar», dijo. «Todo. No interrumpas. No reacciones. No les muestres nada hasta que sea el momento». «Lo sé», dije. «Dorothy, déjalos terminar». «Víctor», dije. «He sido paciente desde octubre». Parte 7. La habitación. Revisitada. Así es como se sintieron esos 9 minutos desde adentro. La sala de estar de Jake está decorada al estilo de alguien que lee revistas de arquitectura. Líneas limpias, muebles caros, la sugerencia de un gusto ensamblado por un profesional. Hay una chimenea. Emma estaba de pie cerca de ella, como he dicho, con el suéter de cachemira. Había venido desde Connecticut para esto. Me dejaron acomodarme. Sirvieron el vino. Luego, Jake tomó la carpeta de la mesa auxiliar. La había preparado, noté, al alcance de la mano, y la deslizó sobre la mesa de centro con una deliberación que me dijo que había ensayado este momento. Quizás incluso había practicado el ángulo del deslizamiento. «Hemos estado preocupados», comenzó Emma. «Desde hace un tiempo. Hemos notado algunas cosas, mamá. Pequeñas cosas que... Memoria», añadió Jake. «Sí, y solo queremos asegurarnos de que estés protegida. Eso es todo». La carpeta era de color crema. Solicitud para el nombramiento de tutor de la persona y del patrimonio. La misma portada. James Hargrove de Rhode Island. Listado como abogado peticionario. Jake dijo,
Hay una opinión de un médico ahí dentro, de un especialista muy respetado. Te ha evaluado basándose en lo que le contaron, dije. Una pausa. Basándose en preocupaciones documentadas, dijo Jake con cuidado. Asentí. Miré mi reloj. 7:14. Dije. Voy a esperar solo un minuto. Hay algunas personas más que se unirán a nosotros. Y ya describí el silencio. A las 7:15. Me levanté, caminé hacia la puerta principal y la abrí yo misma. Víctor entró primero, alto, con su buen abrigo, llevando un maletín de documentos. Luego Marcus Chen, con 2 maletines adicionales. Luego Grace, que saludó agradablemente a todos y se sentó en las sillas de la esquina como si hubiera sido invitada. Víctor colocó su propia carpeta sobre la mesa. La puso precisamente encima de la carpeta de ellos. Luego se sentó, juntó las manos y dijo, con la voz que siempre he amado por su absoluta ausencia de drama. Mi nombre es Victor Ashworth. He sido el abogado de la señora Callahan durante 9 años. Me gustaría repasar algunos puntos esta noche, si me lo permiten. El rostro de Jake pasó por 5 expresiones en unos 4 segundos. Observé las 5. Hay algo muy particular en ver a alguien darse cuenta de que lo que creía que era su plan era en realidad el plan de otra persona. Víctor expuso la documentación con la eficiencia sin prisas de alguien que ha pasado décadas haciendo exactamente esto. Fraude bancario, la presentación del poder notarial falso, el informe forense de Patricia Wells, los registros telefónicos del intento sobre mis declaraciones de impuestos, el inexistente registro en el Colegio de Abogados de Connecticut para James Hargrove, 14 correos electrónicos de una carpeta que el propio Jake había llamado mamá, el historial de testimonios pagados del Dr. Altman en 11 casos consecutivos, todos encontrando incapacidad, cuya imposibilidad estadística Víctor ya había informado a la Junta de Licencias Médicas del Estado de Connecticut. Luego, la evaluación psiquiátrica de la Deora Priya Subramaniam de la Facultad de Medicina de Yale. Víctor la colocó abierta en el párrafo final. 11 páginas. Marcus le entregó una copia a Jake. Marcus le entregó una copia a Emma. Emma la leyó. Luego la leyó de nuevo. Entonces Víctor colocó el último documento sobre la mesa. Una página. En la parte superior, Callahan Capital Partners. Resumen del fideicomiso. Ejecutado el 6 de diciembre. En la parte inferior, un número. 890,000 de 00. Jake leyó el número. Lo leyó de nuevo. Me miró. No estoy segura de que alguna vez me hubiera mirado realmente antes. No de la manera en que me miró en ese momento. Emma hizo un sonido que no era exactamente una palabra. Un sonido pequeño, suave, de colapso. Puso su copa de vino en la repisa de la chimenea y su mano no estaba del todo firme. Tomé mi teléfono de la mesa de centro. Me abotoné el blazer. Me puse de pie. A ambos los quise bien, dije. Lo que hicieron con ese amor es enteramente su responsabilidad. Salí por la puerta por la que había entrado, hacia la fría noche de diciembre. El aire era cortante y limpio, y lo inhalé y sentí, por primera vez desde octubre, que el peso de cargar con todo eso se había levantado. Detrás de mí, la habitación estaba completamente en silencio. 8. Lo que Víctor dijo en el coche. Su mano en mi brazo me detuvo junto al coche. Dorothy. Me volví. Su rostro bajo la luz del porche era serio, como se pone cuando está a punto de decirme algo que desearía no tener que decir. Hay algo más, algo que encontramos y que no te he dicho todavía. Sostuve su mirada. Patricia lo encontró mientras hacía el análisis financiero forense. Hubo una tercera parte involucrada en los intentos de acceso a la cuenta. Alguien que proporcionó la información financiera original. Los números de cuenta, el nombre de tu firma de gestión fiscal que les permitió hacer esas llamadas en primer lugar. Esperé. Era el antiguo socio de Richard Gerald. Me quedé en el frío por un momento. Gerald, el hombre que había pasado 2 décadas estructurando los asuntos de Richard para que no me quedara nada, que había enviado flores al funeral y me había estrechado la mano diciendo, con un rostro lleno de una pena que parecía genuina, Dorothy, Richard estaría tan orgulloso de ti. Había estado en contacto con Jake desde marzo, dijo Víctor en voz baja. 8 meses. Al parecer sabía o sospechaba que Richard podría haber revelado más sobre nuestras primeras conversaciones de lo que nos dimos cuenta. Tenía miedo de que pudieras presentar ciertas reclamaciones contra él. Pensó que neutralizar tu capacidad legal era la forma más segura de protegerse. Dije, sí, pensé en marzo. Pensé en el primer brunch, en la calidez repentina de Jake, en el cambio en la presión del aire que había sentido antes de que el cielo cambiara. Pensé en Gerald, que sabía exactamente lo que yo valía para él como amenaza y había hecho el cálculo y decidido actuar. Había cometido un error. Había asumido que esto era solo cosa de mis hijos. La recomendación de Hargrove vino de la red de Gerald, continuó Víctor. El Dr. Altman también. Gerald ha estado involucrado en esto desde el principio. El informe de Patricia está completo y documentado. El Colegio de Abogados recibirá el expediente de Gerald por la mañana. La remisión por fraude al fiscal general de Connecticut se envía simultáneamente. También está el asunto de ciertas declaraciones que hizo a los fideicomisarios de tus cuentas en 2012, que Patricia ha documentado ahora bastante a fondo. ¿Y qué tipo de declaraciones? La expresión de Víctor era del tipo que precede a una cifra, un valor de aproximadamente $14 millones. Dijo, durante 4 años antes de que Richard muriera, me quedé allí,
En el frío aire de diciembre, 11 años de una vista de pared de ladrillos y un baño compartido, y 31 llamadas para reprogramar, y 3 hombres que debían una deuda de conciencia, todo asentándose en algún lugar detrás de mi esternón. Víctor, dije, ¿la demanda civil es viable? Patricia cree que sí. Y yo también. Asentí una vez. Prográmala. Él asintió. Abrió la puerta de mi coche. Me subí. La cerró. Conduje a casa a través de la oscuridad, por carreteras que he conocido durante décadas. La calefacción se encendió lentamente. Las luces de la ciudad eran suaves en los bordes a través del parabrisas. Pensé en Richard, en los años que había pasado en ese asiento del copiloto, viéndolo construir cosas, absorbiendo todo lo que nunca pensó en enseñarme, porque nunca se le ocurrió que podría necesitarlo. Pensé en la casa de huéspedes y el radiador que rechinaba a las 2 a.m. Y los 2300 y el absoluto rechazo, en algún lugar en mi interior, a derrumbarme. Pensé en Jake deslizando esa carpeta sobre la mesa como una pieza de ajedrez. Pensé en Gerald calculando. Pensé en la expresión del rostro de mi hijo, cuando leyó el número en esa página y pensé, ellos construyeron esto, cada parte de ello. Ellos me dieron los materiales. Epílogo, 6 meses después. Gerald Marsh, porque el apellido de Gerald resulta ser Marsh, lo que no encuentro menos irónico ahora que la noche en que Víctor me lo dijo, renunció a su firma en febrero, la semana antes de que la oficina del fiscal general de Connecticut anunciara que iba a presentar cargos de fraude financiero, conspiración para el abuso de ancianos y varios cargos adicionales que su abogado todavía está trabajando para contener. Los otros socios de su firma se movieron rápida y decisivamente para separarse. Su casa de Darien está en el mercado desde marzo. James Hargrove entregó su licencia de abogado de Rhode Island en enero y está cooperando con los investigadores. La licencia del Dr. Frederick Altman está bajo revisión formal por la Junta Médica del Estado. Su testimonio en los 11 casos anteriores de tutela está siendo reexaminado por 3 tribunales distintos. Jake no me ha llamado. Emma llamó una vez en enero. Dijo, yo no sabía lo de Gerald. Puede que incluso esté diciendo la verdad. Aún no he decidido qué hacer con eso. Víctor y yo llegamos a un acuerdo en la demanda civil contra el patrimonio de Gerald en abril. No revelaré la cifra. Fue significativa. Sigo viviendo en mi apartamento. Sigo teniendo la vista que elegí. No una pared de ladrillos, no un penthouse, solo un rincón tranquilo de una ciudad que amo, con buena luz por las mañanas y una tetera que tarda exactamente 3 minutos y 40 segundos en hervir. Lo sé porque lo he cronometrado una y otra vez en las madrugadas, cuando me siento con mi pequeño cuaderno de cuero marrón y anoto lo que observo. Viejos hábitos. El fideicomiso permanece irrevocable. Los 3 fideicomisarios siguen en su lugar. Víctor llama los jueves. Patricia Wells envía informes trimestrales. Ladra Subramaniam y yo tomamos un café el mes pasado. Ella tenía preguntas sobre una de mis inversiones inmobiliarias para un artículo que está escribiendo sobre el rendimiento cognitivo en adultos mayores. Y yo tenía preguntas sobre la neurociencia del razonamiento motivado. Hablamos durante 2 horas. Conduje a casa a través de la lluvia de primavera, con las ventanas ligeramente abiertas. Pensando en el momento en que me senté frente a mis hijos en esa habitación, miré mi reloj y dije, voy a esperar solo 1 minuto. 1 minuto. 11 años de una casa de huéspedes. 11 años de silencio, método y soledad. Por 1 minuto. Nunca entendieron lo que ese minuto les costó. Nunca entendieron que la mujer sentada frente a ellos esa noche, la mujer a la que habían llenado de buen vino y envuelto en una preocupación practicada, y a la que le habían entregado un paquete legal que se suponía que debía firmar, ya había presentado la contramoción en el único tribunal que importaba, aquel en el que construyes ladrillo por ladrillo a partir de $2,300 y una vista de una pared hasta que nadie puede tocarte. Casi siento lástima por ellos. Casi.